Buen día, hermanos, bienvenidos a otro momento de alabanza y adoración. En esta ocasión quisiera compartirles un poco de la palabra de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Y dice la palabra, dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Este es el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, y vemos como en el versículo 8 él da gracias a Dios. Dice: con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vemos como la fe de los cristianos en Roma era tan firme a pesar de todo lo que ellos estaban pasando. Ellos estaban pasando muchas tribulaciones, ellos estaban pasando persecución, pasando de verdad muchas cosas de vida o muerte, que dice Pablo, su fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Y me llama la atención eso, porque Pablo todavía no iba a verlos, ellos todavía no los conocían. Entonces vemos cómo de verdad la fe de ellos era la que hablaba, ¿verdad? No el uno a uno, pero la fe la que hablaba. Y yo miro esto en estos momentos. Yo de verdad que quisiera que todos nosotros como hermanos se diera esto, que la fe de nosotros se divulgara por todo el mundo, que estamos firmes en el Señor, que tenemos fe en Él, de que es su voluntad lo que está pasando. A lo mejor no sabemos lo que está pasando, a lo mejor no sabemos lo que está haciendo, pero de que Dios lo permite, sí lo permite, y de que tenemos que creer en su palabra, que todo lo que pasa es para nuestro bien. Esa es la fe que Pablo está diciendo aquí. Después en el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y yo estoy seguro que nuestros pastores, Pastor Joel, Pastor Enrique y mucha gente de la iglesia, estoy seguro que estamos orando para que algún día, por la voluntad de Dios, podamos regresar a congregarnos juntos y compartir testimonios, compartir experiencias, cantarle de nuevo a Dios, alabarlo juntos y poder abrazarnos como hermanos de nuevo. Pero como dice aquí, por la voluntad de Dios, cuando Dios considere el momento correcto, ese será el día. Y dicho esto, pues yo los invito a que sigamos firmes en la fe, que sigamos orando a Dios para que esto pare, para que se haga su voluntad, pero también para que podamos volver a congregarnos algún día, ¿verdad? Y los invito a alabar a nuestro Dios. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso
me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Por la cruz ya no hay más barreras entre tú y yo, entre tú y yo. Por tu gracia no hay más cadenas a mi alrededor, mi alrededor. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, oh, oh. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Se escucha el sonido, la creación te canta, vivo estás, tú vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón.
es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, 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 oh. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así es, Señor. Damos toda la honra, damos toda la gloria a ti, Padre. Todo es tuyo, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
gracias porque Él es bueno, porque a pesar de las circunstancias Él nos protege, Él nos cuida, porque todo lo que Él hace es para nuestro bien. Señor, en ti confiamos, Señor, a ti te amamos, Padre, y te damos gracias por toda tu misericordia y todo tu amor, Señor. Bendice a mis hermanos en sus hogares, bendícenos a nosotros, Señor, a nuestro pastor, a toda la iglesia, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. Hola, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Si algún miembro de tu hogar se graduó y entró a primaria, secundaria, preparatoria, universidad o algún otro posgrado, queremos reconocerle. Envía una foto de tu graduado a Miriam Cabrera a través de su celular que aparece en pantalla y ella te dará toda la información necesaria. Los saludamos, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Les queremos dar la buena noticia de que estaremos teniendo el programa de 8 decisiones que sanan tu vida. Este es un programa bíblico basado en las palabras que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. El propósito de este programa es permitirnos ser libres de las heridas, complejos y malos hábitos de nuestra vida. Estas lecciones las estaremos compartiendo a través del video en las juntas de Zoom. Daremos inicio el viernes 5 de junio a las 7 en punto de la noche. Es necesario que te registres con Mauricio Suri o conmigo a los teléfonos que están en la pantalla para facilitarte la clave de la junta y aclararte cualquier duda. Los esperamos a partir del viernes 5 de junio. Que Dios los bendiga. Espero que hayan recibido su carta por correo, con todas las actividades que van con las lecciones 15 a la 26. Y les recordamos que todos los sábados los esperamos a las 6 de la tarde para hacer Zoom con sus maestros. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata: nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. Hola familias de EAA, te esperamos este domingo de 12 a 12 y media en nuestro convivio al final del servicio. Recuerda que será a través de Zoom y 15 minutos antes te estaremos mandando la clave a través de EAA Informa por WhatsApp. Y si tú quieres también estar en esta reunión, mándanos un mensaje por texto o por Messenger. Te esperamos. En la vida, la palabra balance, la palabra amigo, la palabra amor, la palabra ejemplo, la palabra protector tienen origen. Gracias por tu presencia en los momentos más importantes de mi vida, aun estando a mi lado o mirándome desde el más allá. Gracias por ser mi balance, mi amigo, mi amor, mi ejemplo, mi protector. Felicidades, papá, en tu día. Son los más profundos deseos de nosotros para ti en este día tan especial. Hola familia de EAA, te invito para que este sábado 13 de junio, o sea, un día antes de la reapertura de la iglesia, te unas a nosotros y nos apoyes a hacer la limpieza de las instalaciones de la iglesia. Si tú tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar a facilitar la limpieza, tráetela para que nos sea más práctico y podamos terminar más rápido todos en conjunto. Así que te recuerdo, sábado 13 de junio a las 8 de la mañana. Cualquier duda o información, contáctate con Jonathan Esquinca o Susan Cabrera. Buenas tardes, mis amados hermanos. Es tiempo de los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 16 y 17 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere.
en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios estaba enseñando a su pueblo a diezmar y ofrendar. Cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes. Cuando hay fe y paz en el corazón, nunca estarán las manos completamente vacías, y siempre tendremos para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Espero verlos pronto, mis hermanos. Well, church family, let's bow our heads in prayer. Dear Lord, bless all those who can give willingly and as they can through these trying times. The difficulty with all the products, the stores, everything else creates an unnecessary hardship on all of us and a change, life change for all of us. So dear Lord, open our hearts. Let us give willingly with what we can from the bounties that we receive from you for those who cannot have within their home or their availability. Dear Lord, please, through this crisis that we are going through right now, teach us the generosities that you wish us to learn through this lesson that we are doing. And dear Lord, keep our strength in you, our faith in you. Let us look to you first before we look to you last. Let us come to you first in the beginning of our day and thank you for the blessings of our day at hand. In Jesus' name, amen. Reciban abundantes bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Deseamos verles muy pronto a cada uno de ustedes. Y para no perder la costumbre, como cada jueves, vamos a ver el siguiente video. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así,
Estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús, pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo, así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios.
que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el segundo volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Ahora sí podemos dar la bienvenida a nuestro pastor. Buenas tardes, familia de la fe. Los saludo con mucho cariño. En esta ocasión quiero, antes de entrar a la predicación, tratar un par de cosas previas. La primera cosa que quiero tratar es el anunciarte que el 14 de junio seguimos en pie para tener nuestro primer servicio en el estacionamiento de la iglesia. Va a ser, como te había comentado, como si fuera un autocinema, llegar en tu auto, el estar escuchando el servicio a través del estéreo del radio de tu auto. Y bueno, estaremos en el auto todo el tiempo, incluyendo los niños. Si los quieres llevar, tienen que permanecer dentro de tu auto. La única razón por la cual podemos salir es para ir al estacionamiento, pero sé que aún así va a ser de mucha edificación el podernos ver. Esto va a ser una situación nada más temporal, el estar haciendo esto para pues recibir más libertades con respecto sobre todo a la ciudad de Lemon Grove, que como te había comentado, ahorita está dándonos la restricción de no poder cantar dentro del edificio. Entonces, por eso estamos haciendo, es una de las mayores razones, haciendo el servicio afuera para poder cantar y alabar a Dios. Aclarado esto, te pido de una manera bien encarecida, de una manera bien atenta, que te registres a los teléfonos que están en la pantalla para yo poder tomar decisiones de, sobre todo, cuestiones de servidores. Ocupamos saber si tú quieres servir, que te registres. Hasta ahorita cuento nada más con 6 personas que me han dicho que quieren servir, y nos está haciendo falta sobre todo gente en el estacionamiento que esté dirigiendo a los autos, gente que esté dirigiendo a la gente que quiere ir al baño y demás cosas, como pues poner los instrumentos musicales en la plataforma y también lo que es video. Así que si tú quieres ayudarnos, en verdad ocupamos ayuda. Llámanos por teléfono a los teléfonos que vienen allí en la pantalla, y de esa manera me facilitas muchísimo la planeación del servicio. Si tú me avisas un día antes, 2 días antes, en realidad ya no hay mucho en que me puedas ayudar, porque ya tendré para ese entonces todo planeado. Así que ahorita es cuando necesito saber con quiénes cuento como servidores. Aunque tú nunca hayas servido, eres bienvenido a servir. Va a ser totalmente un nuevo concepto, así que aunque tú nunca hayas servido, eres bienvenido a estar en alguno de los ministerios que vamos a estar teniendo. Así que allí te dejo con esa carga. Y bueno, yo creo que todos hemos estado viendo las noticias en estos días, y esa es de la otra cosa que quiero platicarte el día de hoy antes de entrar a la predicación, que es los disturbios que hemos estado viendo como resultado de lo que ha iniciado como protestas por el fallecimiento de este afroamericano llamado George Floyd. Es lamentable como todavía después de tantos años que Abraham Lincoln firmó la Declaración de Libertad del pueblo afroamericano, después décadas y décadas después finalmente se lleva a cabo a través del pastor Martin Luther King llevar a cabo esa ley que ya estaba, llevarla socialmente a que hubiera una igualdad de razas, pero seguimos viendo que no se ha superado. Y tal vez nosotros como latinos pensamos que esto no nos afecta, pero el racismo es algo que viene de la carne, es un fruto de la carne y nos va a afectar tarde o temprano, por lo cual necesitamos orar e interceder.
Lamentablemente lo que empieza como una protesta pacífica, hay gente que empieza a transformarlo con el enojo, la ira desmedida, no protestas, sino boicots, destrozos a negocios, bancos, de diferentes, pues lo que se les atraviese, y esto nos afecta a todos. Por lo cual, simplemente quiero dejarte con esta cita bíblica en tu corazón para que, independientemente del punto de vista que tú tengas, mantengas este texto bíblico en tu corazón. Y dice en Romanos 12, verso 17 al 21, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Qué claro nos va diciendo, ¿verdad? Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Esto es Romanos 12, versículos 17 al 21. Y bueno, el orar, el interceder y el mantenernos en paz es algo que debemos de enseñarle a esta generación más joven a través de nuestro ejemplo, no solo con palabras, sino también con los comentarios que hacemos al momento de ver las noticias, y platicar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, porque ellos son los que el día de mañana podrán hacer posible el que como razas, como culturas, nos llevemos mejor en este país. Entrando a la palabra del día de hoy, como lo vimos en este video de Lucas, que es la segunda parte de este video como el resumen del libro, que pues como te habrás dado cuenta me encanta cómo lo resumen en forma de dibujo, y va muy de la mano con esto que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy. Y le he titulado a esta predicación El progreso del peregrino. Y antes de iniciar con la predicación, quiero dejarte saber que allí, tanto en YouTube como en Facebook, va a aparecer la información del link donde tú puedes ver una película de la cual ahorita te voy a estar hablando más en español. Esta es una película caricatura de este libro que se escribió en 1600 y se llama El progreso del peregrino. Y así es como le he titulado esta predicación, porque te voy a hablar sin platicarte toda la película, solamente te voy a platicar de algunos puntos que llegan hasta la mitad para no echarte a perder el final, y sobre todo para que la puedas ver con tus hijos. Si tus hijos, como los míos, ¿verdad?, se acomodan en ver mejor la película en inglés, déjame saber, tengo la película en DVD en inglés para que te la pueda hacer llegar. Ya sea en persona o por correo. Tal vez no sea enseguida, porque como tal vez sean varios de ustedes que la quieran ver, tome tiempo, ¿verdad?, en llegar a ti. Pero para entender mejor esta película, que se llama El progreso del peregrino, está basada en este libro que fue escrito en 1600. Y quiero darte un poco del trasfondo de este autor, porque así como lo veíamos en el video del resumen del libro de Lucas, que pone un camino donde lo compara con el proceso de discipulado que Jesús fue siguiendo, haciéndoles ver a sus discípulos que no se deberían de parecer a los fariseos, como lo acabamos de ver. Esto me recordó mucho de este libro que leí cuando tenía aproximadamente unos 18 años. Para serte sincero, tuve que volverlo a leer. Es un libro muy corto, pero con mucho significado para aquella persona que le gusta el entender el evangelio de una manera sencilla. Y este autor se llama John Bunyan, tiene un nombre medio raro, es John Bunyan. Fue un inglés que nació en 1628.
Y en aquel entonces, por cierto, todo esto lo estoy aprendiendo porque gracias a pues la iglesia, ¿verdad? Encuentro de Amor y Amistad, a ustedes que me apoyan. Tal vez no te lo había comunicado antes, pero a partir de enero entré a una maestría que estoy, ya este es el segundo semestre, en estudios cristianos. Como parte de mi compromiso hacia ustedes, el prepararme más es algo que es súper necesario para mí. El estar compartiéndoles jueves y domingos ha despertado esta necesidad de necesito aprender más, necesito el doctrinalmente tener más y más profundidad en lo que les enseño. Y entonces estoy tomando la clase de Historia Bautista, que, bueno, si tú no sabías, no somos bautistas, en realidad no tenemos una denominación fija. Las denominaciones lo que comúnmente hacen es que hay una parte de la Biblia que les es revelada y entonces profundizan mucho en ella y la toman como algo que los une a diferentes congregaciones y se vuelven una denominación. Los bautistas es algo así. Después de la edad oscura, la edad media, tal vez no sepas mucho del trasfondo, pero es cuando hubo esos castillos, los caballeros, la época de las cruzadas. Bueno, todo eso es verdad, duró aproximadamente 1000 años, pero aproximadamente en 1400, 1500 empezó a haber varios sacerdotes católicos que empezaron a protestar con respecto a que había muchas cosas que la iglesia de aquel entonces hacía que no eran bíblicas. Y uno de los primeros fue Martín Lutero, que cuando estaba inventándose la imprenta, él empezó por otro lado en Alemania, empezó a protestar. Por eso es el movimiento protestante o movimiento de reforma, porque querían reformar la iglesia, hacerla más bíblica. Y entonces toma mucho auge. Y en Inglaterra se le llama, no quiero entrar en tantos detalles históricos, pero era la iglesia anglicana, que era muy similar a la iglesia católica del resto de Europa. Inglaterra tenía su propia iglesia que se llamaba la iglesia anglicana. Había mucha persecución por los protestantes, a toda aquella persona que no juraba lealtad a la iglesia anglicana y sobre todo al rey Charles II, pues lo mandaban a prisión o lo mandaban matar. Y entonces John Bunyan, él no era creyente, él era anglicano, o sea, él por haber nacido en Inglaterra automáticamente te bautizaban cuando eras bebito y de allí te hacían parte de la iglesia aunque tú no supieras qué era lo que estabas decidiendo, ¿no? Como bebé. Pero entonces John Bunyan a la edad de 25 años ya está casado, pero su esposa sí era protestante, era de los que estaban en contra de la iglesia anglicana. Ellos no se llamaban tal cual protestantes en aquel entonces, simplemente no estaban de acuerdo con lo que la iglesia anglicana enseñaba porque iba en contra de lo que la Biblia decía. Y está leyendo un libro y John Bunyan toma este libro y lo empieza a leer a escondidas de su esposa, pero empieza a aprender lo que la Biblia viene diciendo acerca de el estilo de vida que Dios realmente nos pide en la Biblia. Para no hacerles la historia muy larga, se bautiza y a los 25 años de edad y 3 años después empieza a predicar y lo nombran pastor al momento de estarlo escuchando predicar la gente que lo escuchó. Sin embargo, para aquel entonces el ser pastor era algo muy peligroso porque ibas en contra del gobierno de aquel entonces, que iba la iglesia anglicana y el rey inglés, pues era una sola cosa, la iglesia y el Estado. Y entonces lo mandan a prisión. Estando en prisión, lo juzgan y le dice el juez, te doy una sentencia de 3 meses en la cárcel si tú prometes el no volver a predicar el nombre de Jesucristo. Y yo creo que más de uno de nosotros diríamos, no, pues sí, 3 meses en cárcel, pues está bien, no predico. Pero aquí es donde es algo hermoso el empezar a aprender lo que han sufrido generaciones anteriores a nosotros. No solamente el apóstol Pablo, no solamente el apóstol Pedro, no solamente Juan que escribió Revelaciones, sino
gente más cercana a nosotros en 1600 y gente hasta el día de hoy, gente que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios a pesar de que no van a ser famosos, a pesar de que les va a costar la cárcel, a pesar de que les va a costar dinero, les va a costar negocios, les va a costar su vida. Y John Bunyan dice, pues no voy a dejar de predicar en el nombre de Jesús. Y entonces el juez dijo, ok, entonces te voy a dejar en la cárcel hasta que decidas renunciar a predicar cosas contrarias a la iglesia anglicana. Y lo dejan en la cárcel 12 años. 12 años está en la cárcel y durante ese tiempo, pues su esposa, porque en aquel entonces la cárcel no te proveía comida, no te proveía alimento, era tus familiares los que tenían que traerte tu sustento si es que tenías a alguien que te viniera a visitar. Y entonces su esposa Elizabeth, quien le compartió del evangelio a través de este libro, empieza a traerle de comida, la ropa, y junto con ello pues se empiezan a hacer largos los años. John Bunyan se empieza a preocupar mucho por sus hijos, qué es lo que van a aprender. Y entonces él les empieza a escribir un libro ahí en la cárcel para no publicarlo, sino para que sus hijos recibieran la enseñanza de lo que es el evangelio en términos de niños, de forma que los niños pudieran comprender el mensaje del evangelio. Y entonces escribe este libro que se llama El progreso del peregrino. Vas a encontrar, si es que ves la película o lees el libro directamente, se han hecho diferentes versiones de películas para adultos, pero me gustó esta caricatura porque está bien hecha. Las caricaturitas para los niños se ven bonitas, pero el mensaje es el más importante. Desde los nombres de los personajes, John Bunyan te trae la característica de cada uno de ellos, y el personaje principal se llama Cristian, aquí lo tengo porque no me lo aprendí, Cristian Peregrino. Cristian Peregrino es el personaje principal. Y entonces en esta segunda parte del libro de Lucas quiero compartirte este libro que es El progreso del peregrino, que tiene muchos textos bíblicos y sobre todo que resume este caminar que Jesús, veíamos en el video, fue haciendo con sus discípulos, enseñándoles las cuestiones doctrinales más esenciales, más importantes para tú poder llegar a lo que este libro del progreso peregrino le llama la patria celestial. Y pues también lo dice la palabra, la patria celestial, ahí es hacia donde queremos llegar, esa es nuestra esperanza. Entonces, quiero compartirte 4 puntos el día de hoy, que son 4 pasajes principales de esta película, sin contarte el final. Nada más voy a llegar a la mitad para dejarte intrigado, y por eso fue que te di tantos datos de este autor, John Bunyan, para que sepas lo que él está viviendo, en dónde está escribiendo este libro, y mucho de lo que él está pasando es lo que él deja plasmado en su libro. Así que él no tenía nada que tú y yo no tuviéramos, al contrario, tenía persecución y duró 12 años en la cárcel sin ver a sus hijos, teniendo contacto con su esposa, pero detrás de las rejas. Y bueno, en aquel entonces no había derechos humanos, ¿verdad? Las condiciones de la cárcel eran deprimentes, por lo cual quiero empezar con el primer punto, y él va describiendo este caminar de este cristiano peregrino. Y entonces el cristiano peregrino está viviendo con su familia y empieza a estar inquieto de que está sintiendo una carga en su espalda y se empieza a desanimar. Y entonces este es el pantano del desánimo que él empieza a experimentar, porque está viviendo en una sociedad donde hay opresión, hay esclavitud, y esto me recordó mucho a lo que tal vez muchos de nosotros vivimos antes de llegar a Cristo, y se refleja en Éxodo capítulo 6, versículo del 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, y dice: te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, te la daré a ti como tu posesión exclusiva, yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo,
más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de la esclavitud. Y este texto lo escogí porque tenemos la ilusión o la sensación de que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que si no lo has recibido, esta es una excelente oportunidad. Pensamos que cuando hacemos una oración y le decimos a Dios, Señor, ven a mi corazón, te recibo, sé tú Dios de mi vida, tenemos la sensación de que allí es donde empieza nuestro caminar con Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos ha venido buscando desde antes, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos amaba, Dios ya nos estaba buscando, Dios ya estaba preparando escenas o momentos muy especiales donde Dios nos viene invitando a tener una relación con Él. Muchos de nosotros a veces, sobre todo los hombres, ¿verdad? Somos medios cabezones y por eso es que en la iglesia hay mucho más mujeres que hombres, porque las mujeres son más sensibles al evangelio, son más sensibles a la voz de Dios. Tristemente los hombres, no sé si es el orgullo o la necedad o bueno, no sé qué sea, pero Dios tiene que hablarnos de una manera más fuerte, a veces con más dolor. Pero en el caso de el pueblo de Israel, algo que les está pasando es que la esclavitud dice que estaban demasiado desalentados por la brutalidad de la esclavitud. Y entonces en ocasiones el dolor, el trabajo, los problemas antes de que el dolor del trabajo, del problema o de la crisis de salud sea suficientemente fuerte para que nosotros clamemos a Dios, hay veces que nos causa desánimo. Y aquí Cristiano Peregrino empieza este caminar, este peregrinar, por eso se llama así el libro, porque él vive con su esposa y con sus hijos, pero está sintiendo esta incomodidad, esta inquietud de que él trae una carga en su espalda, literalmente trae una carga que cada vez se va haciendo más pesada, y se encuentra el libro que alguien le dejó. Como te digo, John Bunyan, mucho de lo que le pasó a él en su vida lo está plasmando en este libro para niños. Y entonces está leyendo este libro que alguien más dejó. Y este alguien más se llama Fiel. Y Fiel dejó la ciudad y se fue a un peregrinar donde nadie sabe dónde está, desapareció. Y entonces Cristiano Peregrino está muy intrigado hacia dónde se fue. Platican que hay un lugar que se llama la Patria Celestial, que él se fue para allá, que allá no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, pero a la vez pues viven en opresión, viven en miedo. ¿Qué tal si más allá de los muros de la ciudad ya no hay nada? Y entonces se decide quedar allí porque pasa por este pantano del desánimo. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a los pies de Cristo pasamos por situaciones difíciles, pasamos por desánimos? No es nada nuevo. Aquí en este libro, 1600 fue escrito, ya John Bunyan había pasado por desánimo. Imagínate que no solamente estés en la cárcel por predicar a Cristo, sino que no sepas cuánto tiempo vas a estar allí. Cuando me puse en el lugar de John Bunyan, me quedé frío de decir, bueno, hay alguna gente que cae en la cárcel por cuestiones buenas o cuestiones malas, pero saben cuánto tiempo van a durar allí. En el caso de John Bunyan fue algo similar a... le dijo el juez, vas a estar allí hasta que no renuncies a tu fe. Es algo parecido a lo que dice el libro de Apocalipsis, donde nos dice que aquel que reciba la marca de la bestia no tendrá más acceso a la vida eterna porque está renunciando a su relación con Cristo, está negando a Jesús. Y entonces John Bunyan en 1600 él se enfrentó ante esta decisión que muchos de nosotros nos daría miedo. Que si llega el momento donde tengo que decidir entre vivir cómodamente o el negar la fe. Y entonces John Bunyan decide el serle fiel a Dios. Y esto lo deja plasmado en este libro y pues se ve a través de lo que va viviendo que él vivió primero desánimo
y me deja con esperanzas de que como pastor tal vez te sea algo sorprendente, pero como pastor he caído varias veces en desánimo, varias veces me he cansado y he dicho, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir en diferentes áreas de mi vida? Estaba más cómodo antes, pero al momento de voltear y ver a otros creyentes que, wow, 12 años en la cárcel, quiere decir que sí se puede, que Dios está con nosotros. Y entonces él en su libro pone un personaje que se llama Evangelista. Y entonces cuando él está dudando, está en este desánimo, este personaje que es algo parecido a un ángel porque de repente aparece, no es humano, sino ¡pum! Allá aparece y le dice, yo soy evangelista y vengo a compartirte o platicarte más acerca de lo que significan estas noticias, estas buenas noticias, que es lo que significa el nombre de evangelio, buenas noticias. No quiero entrar en muchos detalles para no echarte a perder la película, como te he comentado, pero entonces no te sorprendas cuando ya sea antes de recibir a Jesús haya gente que se desanima o ya habiendo iniciado su caminar con Cristo te desanimes. Cristianos, creyentes antes que tú y yo ya han pasado por esto, pero nos han dejado ejemplo de que sí se puede, sí se puede. John Bunyan jamás renunció a su fe en toda su vida. Él fallece en 1688, sin embargo, él es uno de los padres fundadores de este movimiento de reforma, de este movimiento de gente que empieza a leer la Biblia y empieza a decir, debemos de hacer las cosas como la Biblia lo dice, no como la tradición. Y de allí se forma el movimiento bautista, que hasta el día de hoy hay iglesias por todos lados que tienen estos principios de bautismo porque creen en el bautizarse en el agua cuando tú ya eres un creyente, no cuando eres un bebito, un bebé. No puede decidir el hacer un pacto para toda su vida con Dios. Lo tiene que hacer a alguien que ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, y como una muestra de haber aceptado a Jesús, entonces se bautiza. Así que si tú joven, adolescente que me ves, no te has bautizado, o tú siendo adulto no te has bautizado, esta es una de las primeras enseñanzas que Jesús nos deja, el bautismo, el bautizarte, ese símbolo de ser sepultado en agua, estamos buscando imitar lo que Jesús hizo al momento de dejarse crucificar y ser sepultado y después de 3 días resucitar. Eso es lo que estamos buscando simbolizar cuando nos metemos o dejamos que alguien nos meta en el agua. No te vamos a dejar 3 días allí, sino es un simbolismo, y cuando sales del agua has resucitado como Jesús resucitó a una vida nueva, a una vida dirigida por el Padre. Así que este es el principio de este movimiento bautista, y John Bunyan entonces dice que en ocasiones vamos a experimentar desánimo, y no solamente él, sino la Biblia misma lo dice. Después en su caminar, este cristiano peregrino llega a un lago donde se empieza a atorar, porque es un lago que está lleno como de lodo, es un lago pantanoso donde le cuesta mucho trabajo seguir caminando, y por el mismo trabajo se empieza a cansar y se empieza a llenar de desaliento. Y esto me recordó mucho a esta parábola que Jesús puso de el sembrador que va caminando y va esparciendo semilla. Y entonces voy a leerte del versículo 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, aquellos que tienen entendimiento, razonen. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros
por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra a oída y dan fruto con perseverancia. El hecho de que Jesús nos mande a predicar el Evangelio a toda tribu, lengua y nación no quiere decir que Dios esté bajando su justicia, que esté diluyendo el esfuerzo que nosotros tenemos que poner en vivir de manera recta. Y una prueba de esto es que dice que la semilla fue esparcida y lo que era diferente era el tipo de terreno donde cayó. Entonces me deja ver que la semilla, y lo dice allí Jesús a la hora de explicarlo, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la misma, no cambia. Lo que viene cambiando es el tipo de terreno. Este tipo de terreno viene siendo los diferentes corazones de la gente. Hay gente que, como dice allí, reciben la palabra pero están distraídos, están pensando en otra cosa. Dios les está hablando a través de una predicación o de un devocional o a través de lo que un compañero de trabajo les está compartiendo, pero esa persona está tan afanada que dice: ahorita no tengo tiempo para eso, y entonces lo compara con esta parte de la semilla que cayó junto al camino y vinieron los pájaros, los cuervos y se la llevaron. Es Satanás que nos afana, nos distrae, y entonces la semilla no germina. Entonces lo que va siendo diferente es el corazón de la gente. El otro tipo de corazón es aquella persona que dice que se emociona por un momento, y esto es lo que pasa en la película, que este cristiano peregrino cuando pasa por ese lago no está solo, viene con alguien que escuchó lo mismo que él y viene bien contento porque dice: sí, la patria celestial va a ser un lugar donde no va a haber más tristeza, qué bonito, no me lo puedo imaginar. Pero en cuanto llegan al lago del desánimo, esta persona que viene con cristiano peregrino se desanima y dice: no, si esto es lo que me espera, mejor me regreso a la ciudad de donde salimos. Y entonces renuncia a la fe, así como dice esta parte de la parábola de Jesús, que parte de la semilla cayó en piedra donde germinó pronto, pero como no tenía raíz, cuando salió el sol la secó esa plantita, esa pequeña fe que iba surgiendo. Entonces va a haber gente que no va a entrar al cielo por desánimo. Entonces, en parte es para nosotros ser agentes que ayuden a aquellas personas que no están teniendo esperanza, el ser alguien que ayude a aquellos que están pasando por el lago del desánimo, porque pudiéramos ser nosotros también. Sin embargo, también es para cuando nosotros estemos experimentando esto, no renunciar a nuestra fe, no desanimarnos, porque ¿de quién depende que el terreno esté limpio, como la parte de la semilla que cae en una tierra fértil? Depende de nosotros que yo mantenga mi corazón limpio. Y esto coincide con lo que dicen Proverbios, que sobre todas las cosas guardadas guardes tu corazón, porque de él brota la vida. ¿Por qué? Porque lo que va a brotar de tu corazón es esta semilla que Dios está sembrando, y es por eso de la importancia de la Gran Comisión, porque Dios quiere que todos los corazones tengan la opción de haber recibido el mensaje, o sea, de haber recibido esa semilla, y ya cada quien va a decidir, porque otra parte de la semilla cayó en lugares donde había espinos, y estos espinos Jesús los compara con esas raíces de amargura que brotan en nuestro corazón, ese enojo, esas ganas de venganza o cualquier otra
idolatría que esté ocupando el lugar de Dios. Entonces, este lago del desánimo lo pudiéramos comparar con esta parábola que Jesús está compartiendo, donde nos deja ver que los diferentes tipos de terrenos son los diferentes tipos de corazón, y podemos tomarlo o interpretarlo que son diferentes personas que algunos tienen su corazón más limpio, algunos más prestos, algunos más con ansiedad, con sed de escuchar la palabra de Dios. O también se puede interpretar como que soy yo mismo en diferentes etapas de mi vida. En la etapa donde ando a las carreras, o en la etapa donde digo ando a las carreras porque eso me roba la semilla, o en otras etapas donde me emociono rápidamente, germina la semilla, pero al rato me desanimo. O otra etapa de mi vida puede ser cuando ya soy más maduro y entonces, pero por el enojo, el rencor, la venganza, o como te menciono, cualquier otro motivo, eso ahoga la semilla y no la deja crecer. O hasta llegar al punto donde ya mi corazón está tan sediento que digo, Señor, siembra en mí tu semilla nuevamente, y es cuando germina y da fruto. La cuestión es que no sabemos cuándo vamos a morir. Así que mi consejo es que siempre mantengas tu corazón limpio, y que a su vez esto se lo compartas a aquellas personas que no han recibido a Jesús, que les compartas: Dios te está dando la opción, te está dando esta semilla de vida eterna, sin embargo no estás aprovechando el mensaje de la fe. Así que vamos a ver un punto, el punto número 3, y este punto número 3 viene hablando acerca de un personaje que se encuentra este cristiano peregrino que se llama el sabio mundano. Antes de explicarte un poquito más acerca de sabio mundano, permíteme leerte Mateo 7:14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El camino es angosto hacia la vida eterna. Y bueno, como te vengo mencionando, este cristiano peregrino sigue su camino, pero se encuentra con este personaje que se llama sabio mundano. Y este sabio mundano, como su nombre lo indica, un nombre bastante peculiar, le empieza a compartir todo el razonamiento de la sociedad, todo lo que pudieran ser esas excusas que ponemos en nuestro corazón para disculpar lo malo que hacemos y decir, bueno, no está tan mal, y no, lo que hago no es tan malo, no soy una persona tan que necesite a Dios, o sea, soy como cualquier otro. Pues, ¿quién es perfecto? No, aquí pues no hay nadie perfecto, ¿verdad? O cualquier otra forma de pensar, como pudiera ser ayúdate a ti mismo, ¿verdad? O otra forma de pensar, pues nada es malo en sí mismo, depende del color con el cristal con el que mires las cosas. No sé si alguna vez has escuchado esas expresiones de de autojustificación. Así que este personaje sabio mundano le viene diciendo esto, de que pues ¿para qué busca el quitarse esa carga tan pesada que trae? Porque conforme sigue avanzando por el camino, esa carga que trae en la espalda se va haciendo más y más pesada. Como te menciono, este relato no es a partir de que acepta a Jesucristo, es desde antes, desde esa sed que tiene, desde esa inquietud que tiene, porque esa carga que trae en la espalda lo está agotando, es cada vez más pesada. En varios de nosotros pudieron ser problemas, en varios de nosotros pudieron ser adicciones, hábitos que nos esclavizaban, que no podíamos romper, y entonces el estilo de vida que llevábamos era cada vez más y más vergonzoso, pero al mismo tiempo no nos atrevíamos a pedir ayuda porque nos daba miedo el que la sociedad nos fuera a rechazar, nuestros amigos nos fueran a hacer burla. Y bueno, me gustaría aquí hacer un paréntesis y dirigirme sobre todo a los hombres que me escuchan. Y bueno,
sé que en jueves a veces muchos hombres están trabajando. Si tu esposo no está viendo esta predicación, te pido que le transmitas el siguiente mensaje. Estoy orando para iniciar un ministerio para hombres. Han sido años ya los que Encuentro de Amor y Amistad no ha tenido en forma un departamento de hombres. Y este ministerio de hombres el año pasado iniciamos, pero en parte la pandemia del virus y otras cosas lo han interrumpido. Pero en estos semanas, en estos días, con la ayuda de Dios, quiero retomar este ministerio de hombres. Y quiero retomarlo con un tema muy, muy específico, y es el ser libre de cualquier adicción. Porque así como este progreso del peregrino, nuestro caminar en Cristo debe de ser el ir avanzando, el ir madurando, el ir siendo libre de hábitos, adicciones, formas de pensar que nos alentan y que nos hacen tropezar en la fe. Entonces, este ministerio en particular para hombres, vamos a estar hablando de temas que nos frenan en nuestra fe. Y entonces nos llamamos hombres de fe, y vamos a estar tratando de temas bien específicos para hombres. Así que el mensaje, si tú eres hombre y estás viendo esta predicación, es prepárate, porque esta pandemia no nos va a frenar. Vamos a comenzar nuestras reuniones en formato Zoom, en aplicación de Zoom, y allí te voy a estar compartiendo varios principios que he estado aprendiendo de cómo ser libres de malos hábitos, de renovar nuestra mente, de ser libres del pecado, porque Dios nos da la salvación, y esto se ve muy claramente cuando el pueblo de Israel recibe la tierra prometida. Pero otra cosa muy diferente es el renovar nuestra mente. El pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra prometida. Dios le pudo haber dado la tierra prometida sin ningún pueblo pagano, solita para ellos. Sin embargo, es un simbolismo de lo que Dios está haciendo con nosotros ahora a través de Cristo. Dios nos da la salvación, pero nos dice: tienes que desaprender toda la basura que aprendiste antes de llegar a mis pies. Y ese proceso en algunos de nosotros, en algunas áreas, puede ser de un momento a otro, orando, pidiéndole a Dios: Señor, líbrame, ya sea del alcohol, o líbrame de la adicción de jugar a las apuestas, o cualquier otra situación. Pero en algunos otros casos es como este caminar del peregrino. Es un proceso donde tienes que aprender un nuevo estilo de vida, porque tristemente naciste en un hogar donde tenían muy malos hábitos tal vez, o pudo haber sido que amigos desde tu infancia te enseñaron tal vez a tomar, o tal vez a consumir drogas, o tal vez a tratar a las mujeres como si fueran objetos sexuales, y entonces traemos esos malos hábitos desde nuestra infancia. Y bueno, este ministerio para hombres te estaré dando fecha cuando inicia, pero vamos a estar hablando de eso, de cómo conquistar, cómo ser conquistadores, hombres de fe, que nos podamos mover y decir: voy a cambiar en el nombre de Jesús, porque Él ya me dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Bueno, cerrando este comercial, quiero entonces continuar con este sabio mundano del que te vengo hablando, que manda a Cristiano Peregrino por un camino muy amplio, muy transitado. Sin embargo, la palabra nos enseña que el camino a la salvación es angosto. Es un camino que muy pocos lo encuentran, dice allí muy claramente, y son palabras de Jesús. ¿Cómo es que lo encuentro? Tengo que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, no hay otra opción, aunque esta es una película que te ayuda, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí misma es quien nos enseña el camino. Y esto lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
¿Te das cuenta? O sea, la palabra, cuando la vas leyendo, la Biblia, te va a convencer de lo que está mal en tu vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y no solamente te muestra lo que está mal, sino que te enseña a hacer lo correcto. Es por eso que no me cansaré de repetirlo. Enseñanza tras enseñanza, tienes que tener un tiempo devocional con Dios, tienes que aprender a leer tu Biblia, no puedes estar solamente alimentándote con lo que te comparto los jueves o los domingos. Tienes tú que todos los días por ti mismo tomar la Biblia e ir leyendo, aunque al principio no le entiendas. Es así como un niño, bebito pequeño que empieza a tomar el tenedor él solo y no se atina dónde tiene la boca, ¿verdad? O ya que se atinó donde tenía la boca, ya se le cayó el bocado y entonces pues es el puro tenedor solo lo que se mete a la boca. Pero conforme va avanzando ese niño y sigue practicando, llega el momento en que domina perfectamente el comer por sí solo. Y todos nosotros comemos nosotros solos, nadie más nos alimenta. Nos tomó unos meses el aprender a tomar el tenedor, la cuchara y comer nosotros mismos. De la misma manera es en lo espiritual. Tienes que tú tener un tiempo devocional. No puedes esperar a que alguien más te esté viniendo a alimentar. Al principio es algo normal que al bebé lo alimente la mamá, pero llega un tiempo en el que, bueno, pues ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿5 años? ¿6 años? ¿10 años? ¿Te imaginas un niño de 6 años que todavía ocupe a su mamá para darle de comer en la boca? Que todavía, no, pues es que no he comido porque no he llegado a mi casa porque pues es mi mamá quien me alimenta. Bueno, espiritualmente sería algo así, el que no, pues no leí la Biblia entre semana, estoy esperando a que llegue el domingo o que llegue el jueves para que en una predicación me den de comer. Es un complemento, pero tú tienes que tener un tiempo devocional por esto que dice ahí en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia te va a hablar a ti en lo particular qué es lo que tienes que cambiar. Y entonces cuando leas la Biblia no la leas buscando aplicársela a alguien más. Esto le queda bien a mi esposa. Esto le queda re bien a mi suegra. Mira, esto le queda requete bien a mi cuñado. No, la Biblia es para que la leas y te la apliques a ti mismo, y dice aquí que la Biblia nos va a mostrar lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Un texto más para hacer a un lado a este sabio mundano, a estas formas de pensar que están en nuestra mente y que necesitamos renovar, está en el Salmo 51, verso 17. Una vez que Dios nos muestra lo que está mal, aquí es donde luchamos con la negación, con el no, pues es que todo mundo lo hace, y cristiano mundano puede venir a nuestra vida. Bueno, no es cristiano, ¿verdad? Perdón, es sabio mundano puede venir a nuestra vida a querernos convencer. Si todo mundo lo hace, no, malo el asesino ese, si es malo. No, tú nada más ves pornografía, no eres tan malo. Cuidado con sabio mundano. El Salmo 51, verso 17 es lo único que ocupamos durante todo nuestro peregrinaje en este mundo, para que si en algún momento ofendemos a Dios, dice: el sacrificio que sí desea, o sea, está hablando de Dios, el sacrificio que desea Dios es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y este es el secreto que aprendió el rey David, que sin importar la falta que has cometido, si en realidad te arrepientes de corazón, Dios dice, eso era lo único que ocupaba de tu parte, el que reconocieras que te equivocaste, porque entonces ahora sí te puedo enseñar a hacer lo correcto. Entonces no se trata de decir, bueno, pues de todas maneras Dios me va a perdonar, así que pues qué importa, una canita al aire. No se trata de eso. Sería como orar diciéndole: Señor, perdóname por el pecado del día de hoy y el que voy a cometer mañana. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que está diciendo el rey David, que él es el que está escribiendo este Salmo 51, salmo precioso, donde dice: yo estoy harto de mi pecado, siempre está delante de mí, perdóname, Señor. Y en verdad está diciendo un corazón quebrantado, es un corazón que no lo quiere volver a hacer. Entonces eso es arrepentimiento.
No, nada que ver con sabio mundano que a todos nos ha influenciado la sociedad donde vivimos y nos llena de esa forma de pensar donde nos autojustificamos. Y entonces cuando hacemos eso de autojustificarnos, el decir no estoy tan mal, no, yo no soy tan malo aquel, y me comparo con otros, entonces Dios no puede trabajar conmigo. Si en algún momento te quieres comparar con alguien para ver si estás bien o mal, compárate con Cristo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta, porque esa es la medida de justicia que Dios va a utilizar para juzgarnos. Jesucristo. Todo aquel que no sea como Jesucristo será condenado. Y entonces ahí es donde, pues la última vez que yo chequé si caminaba sobre el agua, me hundí. No pude. Así que mejor acepto el sacrificio de Jesús. Quiero terminar con este caminar del peregrino que va siguiendo a Cristiano. ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó. Cristiano Peregrino, una disculpa. Cristiano Peregrino, como te vengo comentando, es este caminar que John Boyton expresó en este libro, de que está sintiendo esta carga, pero todavía no ha recibido bien a Jesucristo. Viene en este aprendizaje. Él escuchó la promesa de que había una patria celestial y viene aprendiendo más en el camino, hasta que llega con una persona o un ángel, un personaje en este libro que se llama intérprete, y nos viene hablando de esto que te vengo mencionando, de la necesidad de yo leer la Biblia y poderla interpretar, poder a través del Espíritu Santo entender lo que Dios me quiere decir para no depender de nadie, solamente de Dios en este crecimiento. Esto no quiere decir que no me voy a congregar, me debo de congregar para poder desarrollar los dones y ministerios que Dios me ha dado, pero que sea mi responsabilidad de leer la Biblia y poderla entender e interpretar correctamente. Y entonces esto me recuerda a lo que dice Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y es Jesús el que está comentando que el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a interpretar. Dice específicamente que el Espíritu Santo es quien nos enseñará todas las cosas que ocupamos, y es por eso que es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos dejó escritos. Bueno, Él no lo escribió directamente, pero inspiró a los autores de los evangelios para que escribieran, y entonces nos deja dicho aquí Jesús que el Espíritu Santo, Él es. Entonces, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de comunión con Dios, pídele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame cada día más lo que debo de aprender de Dios, quién es Dios, el entender más su carácter, sus gustos, lo que no le gusta. Ayúdame a crecer más en una amistad con Dios. Y una vez que vas leyendo la Biblia, la vas interpretando, entonces tienes que atesorarla. Y esto va muy de la mano con lo que dice Josué capítulo 1 verso 7. Permíteme leértelo. Dice: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y aquí hasta lo subrayé: no te desvíes de ellas ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Ni a derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Aquí es donde a los fariseos se quedaban cortos. Sabían toda la Biblia, la leían, la estudiaban, la memorizaban, pero no la aplicaban. Y aquí está diciendo Josué, que fue el discípulo de Moisés, cuando vienen entrando a la tierra prometida. De lo que te hablo, Josué fue fue el líder que dirigió al pueblo de Israel en todas estas conquistas hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, para ir adueñándose de la tierra prometida. Y entonces le dice al pueblo de Israel que no se desvíen ni a derecha ni izquierda, porque esto suele suceder, y te lo comentaba en la predicación del domingo, que cuando tengo abundancia,
puedo caer en esa trampa del diablo donde me empiezo a desviar y empiezo a caer en comodidad y empiezo a dejar de orar y empiezo a dejar de leer la Biblia. Entonces no se trata de leer la Biblia por 1 o 2 meses, 1 o 2 años, se trata de hacerlo durante toda la vida. Así como comemos materialmente, tenemos que comer espiritualmente, de lo contrario fallecemos. Y entonces el diablo va a buscar el distraernos, llenarnos de mucho trabajo, de muchas otras cosas para quitarnos el tiempo, y entonces dejas de leer la Biblia, hay veces por un día, hay veces por una semana, a veces por un mes, y no lo notas, no lo sientes, pero tu alma deja de alimentarse, y entonces viene la tentación. Viene la invitación del diablo a portarte mal, y entonces es cuando pecamos. Y dice Santiago que una vez engendrado el pecado, una vez que empieza esa semilla de pecado, muy parecida a la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero en este caso en Santiago nos explica que Satanás nos va a lanzar dardos encendidos de fuego. Son esas semillas que quieren que germinar en nuestro corazón para que demos a luz la muerte. Entonces es necesario el tener la Biblia toda la vida en nuestro corazón, en nuestra vida, estarla leyendo, porque no sé a ti, pero a mí se me olvidan las cosas, y el texto bíblico que leí el lunes, ya para el día de hoy ya se me olvidó. Entonces tengo que volverlo a leer y estar constantemente recordando lo que la Biblia dice día tras día toda mi vida. Y esto Dios lo dejó ejemplificado en el maná. Allí cuando están en el desierto, el pueblo de Israel viene caminando hacia la tierra prometida. Dios les está tratando de transmitir estos hábitos, y entonces el maná caía en la mañana y el pueblo de Israel tenía que salir y recogerlo, pero solamente podían recoger el maná de ese día, porque si recogían más se echaba a perder. Y entonces esto me viene hablando de que debo de tener una revelación diaria de Dios. Debo de tener contacto con Dios todos los días y entender algo nuevo de la Biblia todos los días para que mi alma se nutra. Quiero terminar con Hebreos capítulo 4, verso 12, que me sigue hablando de la importancia de la Biblia en mi vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, o sea, discernir es separar los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para evitar engañarme a mí mismo, que hasta últimos años, últimas décadas, la psicología ha encontrado que el ser humano se puede engañar a sí mismo. La Biblia ya desde hace más de 2000 años lo sabe, y dijo en Hebreos, el autor de Hebreos dice que la palabra, que es como una espada, va a separar y me va a hacer entender qué pensamientos y qué intenciones de mi corazón son correctas y cuáles son incorrectas delante de Dios. Así que te motivo mucho, como te digo, a ver esta película del Progreso del Peregrino, película caricatura, que la veas con tus hijos, que les vayas explicando el porqué de los nombres, el simbolismo de por qué va caminando, qué significa el pantano, qué significa todo lo que vas viendo. No te quiero platicar la película, pero al mismo tiempo que como familia sean edificados en que va a haber luchas, va a haber tiempos de desánimo, va a haber tiempos de dolor, de persecución en la fe. Tenemos que aceptarlo. Este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, y nos ha hecho la guerra cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Así que esta película va a ser de mucha inspiración. Como te comento, el link que viene allí es para ver la película en YouTube gratis en español, pero la película en inglés, contáctame y yo te la puedo prestar. Está en inglés, pero por lo mismo que nada más tengo un DVD, pues tal vez nos tardemos un poquito en que todos la vayan viendo. Pero contáctame y yo busco la forma de hacértela llegar. Quiero terminar resumiendo lo que te compartí el día de hoy para después hacer una oración y ser despedidos. El resumen de la predicación del día de hoy: te hablé del pantano del desánimo, del pantano del desaliento o el lago del desaliento, el sabio mundano
y el intérprete, que son estos personajes que vienen en esta película de las dificultades y obstáculos que vamos a ir enfrentando en nuestro caminar, pero es un caminar. No debo de rendirme, no debo de renunciar, debo de evitar el ser engañado y estar en contacto todo el tiempo con Dios en oración y recibiendo sus instrucciones a través de la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo que me va a ayudar a interpretarla. Permíteme hacer una oración. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres fiel y verdadero y no nos engañas. Señor, tú desde el principio dijiste, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, que en este mundo tendremos aflicción, pero también dijiste que tú ya has vencido a este mundo. Ayúdanos en este caminar que tenemos así como peregrinos. Gracias por el ejemplo de tantos creyentes que ha habido antes de nosotros, como en este caso John Bolton, que ha escrito este libro que ha sido el libro más vendido en la historia del mundo cristiano después de la Biblia. Gracias, Señor, porque nos dejas ver cómo Él enfrentó dificultad y cómo también nosotros, así como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, cómo sufrieron persecución y muchos de esos grandes hombres, Señor, fueron asesinados por causa tuya, por causa de la fe. Ayúdanos, danos valor y madurez espiritual porque no sabemos lo que venga. Si en algún momento de nuestra vida tenemos que decidir entre seguirte a ti y el morir, Señor, ayúdanos a haber tomado la decisión desde antes en nuestra mente y en nuestro corazón para estar dispuestos aún a morir por ti. Ayúdanos a crecer a ese grado y ayúdanos a transmitirle a nuestros hijos, Señor, un cristianismo en verdad de compromiso, no nada más de domingo, no nada más de jueves, no nada más de cuando tengo ganas, no de cuando nada más las cosas ocupo algo de ti, Señor, sino un cristianismo de compromiso, un cristianismo, Señor, así como el del libro de los Hechos, como los discípulos se convirtieron en apóstoles, Señor, y cómo dieron su vida a pesar de que estaban siendo perseguidos, compartieron el evangelio hasta que muchos de ellos en un momento dado fueron asesinados. Ayúdanos, Señor, a transmitirle a nuestros hijos que no hay nada más precioso, Señor, que hacer tu voluntad. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús y les dejo con estos teléfonos en la pantalla. Que Dios les bendiga, Encuentro de Amor y Amistad. Si ocupas consejería o si ocupas algún otro servicio que te podamos dar, estamos para servirte y que tengas una excelente semana. Recuerda los devocionales que están en YouTube y en Facebook que te dejo todos los días y te espero el domingo en la predicación y estamos en contacto para darte más noticias conforme vayan saliendo de la reapertura del servicio. Dios les bendiga. Buenas noches.